Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Presentación. La nueva Constitución Política del Estado representa un acto de convivencia entre todos los bolivianos y es un proyecto de sociedad y Estado para las próximas generaciones. Es el fruto de un arduo proceso que comenzó con su aprobación por la Asamblea Constituyente en grande y en detalle el 9 de diciembre de 2007 en la ciudad de Oruro por 164 constituyentes de 10 fuerzas políticas. Luego, mediante un acuerdo nacional con diversos actores sociales y políticos, la nueva Constitución Política del Estado tuvo algunas modificaciones que fueron compatibilizadas, consensuadas y finalmente aprobadas por 2/3 de votos de todas las fuerzas políticas del Congreso Nacional el 21 de octubre de 2008. Este documento final que hoy ponemos a su disposición y que será sometido a referéndum constitucional el próximo 25 de enero de 2009, tiene el objeto de orientar e informar a la ciudadanía sobre 3 temáticas que serán partes fundamentales del nuevo Estado plurinacional comunitario que propugna la nueva Constitución Política del Estado: derechos indígenas, autonomías y Amazonía. En la primera temática se han resaltado en negrillas los artículos que hacen referencia a los derechos indígenas a lo largo de todo el texto constitucional. Se ha incluido además un resumen explicativo de algunos de los derechos indígenas incorporados en los 18 títulos de la nueva Constitución Política del Estado y por último se ha añadido un documento sobre las ideas centrales de derechos indígenas y su concordancia con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En la segunda parte, referida a las autonomías, de igual manera se resaltan en negrillas los artículos relacionados a esta temática. Al final del documento se ha realizado una breve explicación sobre los 4 niveles de autonomías, sus competencias y alcances. La tercera parte se refiere a uno de los hechos más trascendentales en la redacción de la nueva Constitución Política del Estado: el reconocimiento y la incorporación de la Amazonía por primera vez en un texto constitucional. Esta región es considerada como un espacio estratégico de especial protección para el desarrollo integral del país. De manera complementaria, se resumen los principales puntos establecidos para el desarrollo integral de esta región. Además, se añade información sobre este territorio prioritario para el país. Preámbulo. En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra, en convivencia colectiva, con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado unitario, social de derecho plurinacional comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. Nosotros,
mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país. Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia. Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y liberadora que han hecho posible esta nueva historia. Parte 1. Primera parte. Bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. Título primero. Bases fundamentales del Estado. Capítulo primero. Modelo de Estado. Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta Constitución y la ley. Artículo 3. La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblo indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Artículo 4. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Artículo 5. Parágrafo primero. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cabineño, cayubaba, chácobo, chimán, SEJA, guaraní, guarazú hue, Guarayu, Itonama, Leco, Machajuyay Callaguaya, Machineri, Maropa, Mojeño Trinitario, Mojeño Ignaciano, Moré, Mocetén, Movima, Pacaguara, Puquina, Quechua, Sirionó, Tacana, Tapiete, Toromona, Uruchipaya, Huenayec, Yaminagua, Yuki, Yuracaré y Zamuco. Parágrafo segundo. El gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos 2 idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio y uno de ellos debe ser el castellano. Artículo 6. Parágrafo primero. Sucre es la capital de Bolivia. Parágrafo segundo. Los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde, el himno boliviano, el escudo de armas, la huipala, la escarapela, la flor de la cantuta y la flor de patujú. Capítulo segundo. Principios, valores y fines del Estado. Artículo 7. La soberanía reside en el pueblo boliviano. Se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Es inalienable e imprescriptible. Artículo 8. Parágrafo primero. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural Amajeya, Amayuya, Amasúa,
No seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Suma camaña, vivir bien. Ñandereco, vida armoniosa. Teco cabi, vida buena. Ivi mareri, tierra sin mal. Y capajñán, camino o vida noble. Parágrafo segundo. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley. Numeral 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. Numeral 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. Numeral 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. Numeral 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. Numeral 5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. Numeral 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Artículo 10. Parágrafo primero. Bolivia es un Estado pacifista que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados. Parágrafo segundo. Bolivia rechaza toda guerra de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados y se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que comprometa la independencia y la integridad del Estado. Parágrafo tercero. Se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio boliviano. Capítulo tercero. Sistema de gobierno. Artículo 11. Parágrafo primero. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Parágrafo segundo. La democracia se ejerce de las siguientes formas que serán desarrolladas por la ley. Numeral 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a la ley. Numeral 2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto conforme a ley. Numeral 3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a ley. Artículo 12. Parágrafo primero. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.
Parágrafo segundo. Son funciones estatales la de control, la de defensa de la sociedad y la de defensa del Estado. Parágrafo tercero. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí. Título tercero. Derechos fundamentales y garantías. Capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo 13. Parágrafo primero. Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. Parágrafo segundo. Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. Parágrafo tercero. La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia. Artículo 14. Parágrafo primero. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo a las leyes, y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución sin distinción alguna. Parágrafo segundo. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona. Parágrafo tercero. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. Parágrafo cuarto. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban. Parágrafo quinto. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras en el territorio boliviano. Parágrafo sexto. Las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen los derechos y deben cumplir los deberes establecidos en la Constitución, salvo las restricciones que ésta contenga. Capítulo segundo. Derechos fundamentales. Artículo 15. Parágrafo primero. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. Parágrafo segundo. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Parágrafo tercero. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Parágrafo cuarto. Ninguna persona podrá ser sometida a desaparición forzada por causa o circunstancia alguna. Parágrafo quinto. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas. Artículo 16. Parágrafo primero. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.
Parágrafo segundo. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural sin discriminación. Artículo 18. Parágrafo primero. Todas las personas tienen derecho a la salud. Parágrafo segundo. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. Parágrafo tercero. El sistema único de la salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles del gobierno. Artículo 19. Parágrafo primero. Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada que dignifiquen la vida familiar y comunitaria. Parágrafo segundo. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural. Artículo 20. Parágrafo primero. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. Parágrafo segundo. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones, se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria, con participación y control social. Parágrafo tercero. El acceso al agua y al alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros conforme a ley. Capítulo tercero. Derechos civiles y políticos. Sección primera. Derechos civiles. Artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos. Numeral 1. A la autoidentificación cultural. Numeral 2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. Numeral 3. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos. Numeral 4. A la libertad de reunión y asociación en forma pública y privada con fines lícitos. Numeral 5. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. Numeral 6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva. Numeral 7. A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano que incluye la salida e ingreso del país. Artículo 22. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. Artículo 23. Parágrafo primero. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal solo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la libertad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales. Parágrafo segundo. Se evitará la imposición a los adolescentes de medidas privativas de libertad.
Todo adolescente que se encuentre privado de libertad recibirá atención preferente por parte de las autoridades judiciales, administrativas y policiales. Estas deberán asegurar en todo momento el respeto a su dignidad y a la reserva de su identidad. La detención deberá cumplirse en recintos distintos de los asignados para los adultos, teniendo en cuenta las necesidades propias de su edad. Parágrafo 3. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito. Parágrafo 4. Toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser aprehendida por cualquier persona, aún sin mandamiento. El único objeto de la aprehensión será su conducción ante autoridad judicial competente, quien deberá resolver su situación jurídica en el plazo máximo de 24 horas. Parágrafo 5. En el momento en que una persona sea privada de su libertad, será informada de los motivos por los que se procede a su detención, así como de la denuncia o querella formulada en su contra. Parágrafo 6. Los responsables de los centros de reclusión deberán llevar el registro de personas privadas de libertad. No recibirán a ninguna persona sin copiar en su registro el mandamiento correspondiente. Su incumplimiento dará lugar al procesamiento y sanciones que señale la ley. Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario. Artículo 25. Parágrafo 1. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial. Parágrafo 2. Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte. Estos no podrán ser incautados, salvo en los casos determinados por la ley para la investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente. Parágrafo 3. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice. Parágrafo 4. La información y prueba obtenidas con violación de correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas no producirá efecto legal. Sección 2. Derechos políticos. Artículo 26. Parágrafo 1. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Parágrafo 2. El derecho a la participación comprende, numeral 1, la organización con fines de participación política, conforme a la Constitución y a la ley. Numeral 2, el sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los 18 años cumplidos. Numeral 3. Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales se ejercerán según normas y procedimientos propios supervisados por el órgano electoral, siempre y cuando el acto electoral no esté sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio. Numeral 4. La elección, designación y nominación directa de los representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos de acuerdo con sus normas y procedimientos propios. Numeral 5. La fiscalización de los actos de la función pública. Artículo 27, parágrafo 1. Las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones a la presidencia y vicepresidencia del Estado y en las demás señaladas por la ley.
El derecho se ejercerá a través del registro y empadronamiento realizado por el órgano electoral. Parágrafo segundo. Las extranjeras y los extranjeros residentes en Bolivia tienen derecho a sufragar en las elecciones municipales conforme a la ley, aplicando principios de reciprocidad internacional. Artículo 28. El ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos, previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida. Numeral 1. Por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra. Numeral 2. Por defraudación de recursos públicos. Numeral 3. Por traición a la patria. Artículo 29. Parágrafo primero. Se reconoce a las extranjeras y los extranjeros el derecho a pedir y recibir asilo o refugio por persecución política o ideológica de conformidad con las leyes y los tratados internacionales. Parágrafo segundo. Toda persona a quien se haya otorgado en Bolivia asilo o refugio no será expulsada o entregada a un país donde su vida, integridad, seguridad o libertad peligren. El Estado atenderá de manera positiva, humanitaria y expedita las solicitudes de reunificación familiar que se presenten por padres o hijos aislados o refugiados. Capítulo cuarto. Derechos de las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Artículo 30. Parágrafo primero. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. Parágrafo segundo. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución, las naciones y los pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos. Numeral 1. A existir libremente. Numeral 2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres y su propia cosmovisión. Numeral 3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal. Numeral 4. A la libre determinación y territorialidad. Numeral 5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. Numeral 6. A la titulación colectiva de tierras y territorios. Numeral 7. A la protección de sus lugares sagrados. Numeral 8. A crear y administrar sistemas, medios, redes de comunicación propios. Numeral 9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados. Numeral 10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. Numeral 11. A la propiedad intelectual, colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. Numeral 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. Numeral 13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales. Numeral 14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión. Numeral 15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa, obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. Numeral 16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios. Numeral 17.
a la gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros. Numeral 18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado. Parágrafo 3. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblo indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley. Artículo 31. Parágrafo 1. Las naciones y pueblo indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva. Parágrafo 2. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan. Artículo 32. El pueblo afroboliviano goza en todo lo que corresponda de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Capítulo 5. Derechos sociales y económicos. Sección 1. Derecho al medio ambiente. Artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. Artículo 34. Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente. Sección 2. Derecho a la salud y a la seguridad social. Artículo 35. Parágrafo 1. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. Parágrafo 2. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Artículo 36. Parágrafo 1. El Estado garantizará el acceso al Seguro Universal de Salud. Parágrafo 2. El Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud y los regulará mediante la ley. Artículo 37. El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Artículo 38. Parágrafo 1. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados ni concesionados. Parágrafo 2. Los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida. Artículo 39. Parágrafo 1. El Estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el servicio de salud privado. Regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles que evalúen el trabajo de su personal, la infraestructura y el equipamiento de acuerdo con la ley. Parágrafo 2. La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica. Artículo 40. El Estado garantizará la participación de la población organizada en la toma de decisiones y en la gestión de todo el sistema público de salud. Artículo 41. Parágrafo 1. El Estado garantizará el acceso de la población a los medicamentos. Parágrafo 2. El Estado priorizará los medicamentos genéricos a través del fomento de su producción interna y, en su caso, determinará su importación. Parágrafo 3. El derecho a acceder a los medicamentos no podrá ser restringido por los derechos de propiedad intelectual y comercialización y contemplará estándares de calidad y primera generación. Artículo 42. Parágrafo 1. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto,
uso, investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Parágrafo segundo. La promoción de la medicina tradicional incorporará el registro de medicamentos naturales y de sus principios activos, así como la protección de su conocimiento como propiedad intelectual, histórica, cultural y como patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Parágrafo tercero. La ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la calidad de su servicio. Artículo 43. La ley regulará las donaciones o trasplantes de células, tejidos u órganos bajo los principios de humanidad, solidaridad, oportunidad, gratuidad y eficiencia. Artículo 44. Parágrafo primero. Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico o de laboratorio sin su consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida. Parágrafo segundo. Ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento. Artículo 45. Parágrafo primero. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. Parágrafo segundo. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social. Parágrafo tercero. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas, maternidad y paternidad, riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo, discapacidad y necesidades especiales, desempleo y pérdida de empleo, orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte, vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales. Parágrafo cuarto. El Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo. Parágrafo quinto. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural. Gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y postnatal. Parágrafo sexto. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados. Sección tercera. Derecho al trabajo y al empleo. Artículo 46, parágrafo primero. Toda persona tiene derecho, numeral 1, al trabajo digno con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio que le asegure para sí y su familia una existencia digna. Numeral 2, a una fuente laboral estable en condiciones equitativas y satisfactorias. Parágrafo segundo. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. Parágrafo tercero. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro medio análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución. Artículo 47, parágrafo primero. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o cualquier actividad económica lícita en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. Parágrafo segundo. Los trabajadores y las trabajadoras de pequeñas unidades productivas, urbanas o rurales, por cuenta propia y gremialistas en general, gozarán por parte del Estado de un régimen de protección especial, mediante una política de intercambio comercial y equitativo y de precios justos para sus productos, así como la asignación preferente de recursos económicos financieros para incentivar su producción. Parágrafo tercero. El Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de producción. Artículo 48. Parágrafo primero. Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. Parágrafo segundo.
Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad, de primacía de la relación laboral, de continuidad y estabilidad laboral, de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. Parágrafo tercero. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y los trabajadores no pueden renunciarse y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. Parágrafo cuarto. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia y son inembargables e imprescriptibles. Parágrafo quinto. El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y garantizará la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual valor, tanto en el ámbito público como en el privado. Parágrafo sexto. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla 1 año de edad. Parágrafo séptimo. El Estado garantizará la incorporación de las jóvenes y los jóvenes en el sistema productivo, de acuerdo con su capacitación y formación. Artículo 49. Parágrafo primero. Se reconoce el derecho a la negociación colectiva. Parágrafo segundo. La ley regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos, salarios mínimos generales, sectoriales e incrementos salariales, reincorporación, descansos remunerados y feriados, cómputo de antigüedad, jornada laboral, horas extra, recargo nocturno, dominicales, aguinaldos, bonos, primas u otros sistemas de participación en las utilidades de la empresa, indemnizaciones y desahucios, maternidad laboral, capacitación y formación profesional y otros derechos sociales. Parágrafo tercero. El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes. Artículo 50. El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social. Artículo 51. Parágrafo primero. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos de acuerdo con la ley. Parágrafo segundo. El Estado respetará los principios sindicales de unidad, democracia sindical, pluralismo político, autosostenimiento, solidaridad e internacionalismo. Parágrafo tercero. Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y los trabajadores del campo y de la ciudad. Parágrafo cuarto. El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de los sindicatos. Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de organizarse y ser reconocidos por sus entidades matrices. Parágrafo quinto. El patrimonio tangible e intangible de las organizaciones sindicales es inviolable, inembargable e indelegable. Parágrafo sexto. Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical. No se les disminuirán sus derechos sociales ni se les someterá a persecución ni privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor sindical. Parágrafo séptimo. Las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia tienen el derecho a organizarse para la defensa de sus intereses. Artículo 52. Parágrafo primero. Se reconoce y garantiza el derecho a la libre asociación empresarial. Parágrafo segundo. El Estado garantizará el reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones empresariales, así como las formas democráticas organizativas empresariales, de acuerdo con sus propios estatutos. Parágrafo tercero.
El Estado reconoce las instituciones de capacitación de las organizaciones empresariales. Parágrafo cuarto. El patrimonio de las organizaciones empresariales, tangible e intangible, es inviolable e inembargable. Artículo 53. Se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos de acuerdo con la ley. Artículo 54. Parágrafo primero. Es obligación del Estado establecer políticas de empleo que eviten la desocupación y la subocupación con la finalidad de crear, mantener y generar condiciones que garanticen a las trabajadoras y los trabajadores posibilidades de ocupación laboral digna y de remuneración justa. Parágrafo segundo. Es deber del Estado y de la sociedad la protección y defensa del aparato industrial y de los servicios estatales. Parágrafo tercero. Las trabajadoras y los trabajadores, en defensa de sus fuentes de trabajo y en resguardo del interés social, podrán, de acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada, y conformarán empresas comunitarias o sociales. El Estado podrá coadyuvar a la acción de las trabajadoras y los trabajadores. Artículo 55. El sistema cooperativo se sustenta en los principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad en la distribución final social y no lucro de sus asociados. El Estado fomentará y regulará la organización de cooperativas mediante la ley. Sección cuarta. Derecho a la propiedad. Artículo 56. Parágrafo primero. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla con una función social. Parágrafo segundo. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. Parágrafo tercero. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. Artículo 57. La expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión. Sección quinta. Derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Artículo 58. Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución con los límites establecidos en esta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional, y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones. Artículo 59. Parágrafo primero. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. Parágrafo segundo. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible o sea contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta de conformidad con la ley. Parágrafo tercero. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada por ley. Parágrafo cuarto. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la filiación respecto a sus progenitores. Cuando no se reconozca, los progenitores utilizarán el apellido convencional elegido por la persona responsable de su cuidado. Parágrafo quinto. El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo con la ley. Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia,
la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. Artículo 61. Parágrafo primero. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. Parágrafo segundo. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial. Sección sexta. Derechos de las familias. Artículo 62. El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. Artículo 63, parágrafo primero. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. Parágrafo segundo. Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquellas. Artículo 64. Parágrafo primero. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad. Parágrafo segundo. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones. Artículo 65. En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de sus derechos a la identidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación. Artículo 66. Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Sección séptima. Derechos de las personas adultas mayores. Artículo 67. Parágrafo primero. Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. Parágrafo segundo. El Estado proveerá una renta vitalicia de vejez en el marco del sistema de seguridad social integral de acuerdo con la ley. Artículo 68. Parágrafo primero. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. Parágrafo segundo. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores. Artículo 69. Los beneméritos de la patria merecerán gratitud y respeto de las instituciones públicas, privadas y de la población en general. Serán considerados héroes y defensores de Bolivia y recibirán del Estado una pensión vitalicia de acuerdo con la ley. Sección octava. Derechos de las personas con discapacidad. Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos. Numeral 1. A ser protegido por su familia y por el Estado. Numeral 2. A una educación y salud integral gratuita. Numeral 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. Numeral 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna.
Numeral 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales. Artículo 71. Parágrafo primero. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad. Parágrafo segundo. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural sin discriminación alguna. Parágrafo tercero. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad. Artículo 72. El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley. Sección 9. Derechos de las personas privadas de libertad. Artículo 73. Parágrafo primero. Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana. Parágrafo segundo. Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse libremente con su defensor, intérprete, familiares y personas allegadas. Se prohíbe la incomunicación. Toda limitación a la comunicación solo podrá tener lugar en el marco de investigaciones por comisión de delitos y durará el tiempo máximo de 24 horas. Artículo 74. Parágrafo primero. Es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos y su retención y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas retenidas. Parágrafo segundo. Las personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de trabajar y estudiar en los centros penitenciarios. Sección 10. Derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y los consumidores. Artículo 75. Las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores gozan de los siguientes derechos. Numeral 1. Al suministro de alimentos, fármacos y productos en general en condiciones de inocuidad, calidad y cantidad disponible adecuada y suficiente, con prestación eficiente y oportuna del suministro. Numeral 2. A la información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos que consuman y servicios que utilicen. Artículo 76. Parágrafo primero. El Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral en sus diversas modalidades. La ley determinará que el sistema de transporte sea eficiente y eficaz y que genere beneficio a los usuarios y a los proveedores. Parágrafo segundo. No podrán existir controles aduaneros, retenes ni puestos de control de ninguna naturaleza en el territorio boliviano, con excepción de los que hayan sido creados por la ley.